Paz y bendiciones a todos en este día, que la gracia y el favor de nuestro amado Yeshua sea con cada uno de nosotros. En este día quiero compartir algo con ustedes que creo que es de suma importancia, ya que más de uno quizás nos están escuchando hablar de la Torá, nos están escuchando hablar de guardar Shabbat, ¿cierto? Y muchos están diciendo, tal persona se judaizó. Tal persona ya se judaizó. Y en fin, y hasta muchos quizás te han abandonado porque piensan que te fuiste a una religión más. Pero ¿será que nosotros conocemos el origen del cristianismo? ¿Será que verdaderamente cada uno de nosotros conocemos cómo se originó esta religión del cristianismo? ¿Será que conocemos si estamos en la verdad o estamos en un error? La palabra dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. No es porque no lo tenga, sino porque le falta. Quizás has escuchado que el emperador Constantino fue el responsable, ¿cierto?, de, de traer o de crear el cristianismo. Pero ¿qué es realmente lo que ha pasado desde nuestras raíces? Eh, este emperador Constantino es el responsable de la desviación de las raíces hebreas y de la introducción a la apostasía dentro del cristianismo. ¿Cierto? Porque a veces no conocemos realmente qué es lo que ha pasado. Este hombre, Constantino, añadió, ¿sí?, la apostasía a la religión del cristianismo. Quizás él no fue la puerta porque hubieron otras personas que ya hicieron que se desvíen de las raíces hebreas, ¿sí? Pero este hombre Constantino empezó la rebelión o la apostasía dentro del cristianismo. La historia nos dice que Ignacio de Antioquía fue quien se rebeló contra el concilio de Jerusalén, usurpando la autoridad y se separó de los judíos. Este hombre declaró en ese tiempo que la Torá había sido abolida. ¿Y qué enseñó? Enseñó a no cumplir el mandamiento de guardar el Shabbat, un mandamiento que ha sido ordenado por nuestro Creador, nuestro eterno Elohim. Entonces este hombre, llamado Ignacio de Antioquía, ordena que se guarde el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día de sol. Además, este hombre anula las fiestas ordenadas por nuestro amado Abacadosh, el Elohim de Abraham, y se inventa otras fiestas paganas que nada tienen que ver con la Sagrada Escritura. Y entonces él nombra una nueva religión sin raíces hebreas, que dice o que consta la Sagrada Escritura. Él crea una nueva religión sin Torá, sin mandamientos, sin la fe de los profetas, a la cual él le llamó como cristianismo. Entonces, este hombre fue un obispo de la ciudad de Antioquia y es o fue conocido como uno de los padres apostólicos muy reconocidos de su época. Este hombre es el que inicia, ¿sí?, esta rebelión para introducir una religión más, y luego pues Constantino avanza en aquello que ya este hombre Ignacio de Antioquía empezó. En la carta a los Éfesos, Saúl, comúnmente llamado como Pablo, nos advierte y nos dice: tengan cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño, porque van a entrar o estarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Nos dijo que tenemos que tener cuidado. En el libro de Hechos,
capítulo 20 también nos dice que, ¿sí? Luego vendrían lobos rapaces, feroces, que van a levantar, a hablar perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí y desviarlos de la verdadera fe. Saúl sabía que después de su muerte se iban a levantar líderes de entre los supervisores en su lugar, que guiarían al pueblo para seguirlos a ellos y sacarlos de la observancia de la Torá. ¿Sí? Y la Torá no fue otra cosa sino las instrucciones que nuestro Abba nos ha dejado, las instrucciones del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, podemos darnos cuenta que si nosotros escudriñamos un poquito más, averiguamos cómo nace esta religión del cristianismo, cómo aparta a los primeros creyentes de las raíces, ¿sí? Y este hombre luego que se separa de la autoridad de Jerusalén, de haber declarado que la Torá de nuestro Elohim había sido abolida, de haber anulado la observancia del Shabbat, este hombre llamado Ignacio nombró a la religión que él consideraba que era la verdadera, como fue el cristianismo, término que nunca fue utilizado en los escritos de los primeros discípulos de Yeshua. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa más adelante? ¿Sí? ¿O qué pasa luego de que ya estos hombres se inventaron una religión porque ya hubo una división? ¿Sí? En este tiempo, hoy en día, muchos siguen bajo el engaño que la iglesia ha sido reemplazada, ¿sí? Que ya ahora no es el Israel, sino que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y debemos tener claro que nuestro Abacados nunca reemplazó su pueblo por un lugar o por una denominación, ¿sí? Llamada cristianismo o la iglesia. Esta es una doctrina llamada la teología del reemplazo, inventada por los padres apologistas católicos que proclaman que Israel ya fue desechado como pueblo y que ahora es la iglesia la nueva Israel. La iglesia es el nuevo Israel, como lo dicen. Y eso es lo que la iglesia ha enseñado sigilosamente, que ellos han reemplazado a Israel con enseñanzas extraídas, obviamente, no de la escritura, como es el Israel espiritual. No hay un solo versículo en la Torá que hable de un Israel espiritual. Si usted se da cuenta, muchos quizás se llaman o que aman a Israel. Muchos ustedes verán elementos proféticos, nombrando quizás de un Israel, pero no un Israel como lo ve nuestro Abacadosh. Sí, no un Israel que obedece la Torá. No un Israel que cumple las instrucciones, porque según ellos son el Israel espiritual. Y eso no existe dentro de las Escrituras. Estos padres apologistas enseñaron que el nuevo pacto es con los gentiles y, en fin, una serie de cosas que fueron inventados por ellos. Y dentro del sistema llamado cristianismo se ha enseñado que la iglesia es una nueva entidad la cual reemplazó a Israel, que la iglesia es un nuevo cuerpo fundado por Cristo. La iglesia siempre ha enseñado erróneamente y falsamente que nuestro Mesías, Yeshua, vino a fundar su iglesia y a tener un nuevo pueblo, y que está totalmente independiente de Israel, y que la iglesia e Israel son dos entidades distintas y separadas. ¡Qué grave error! Yeshua es nuestra Torá viviente. No puede haber Torá sin Yeshua, ni Yeshua sin Torá. Pero el cristianismo enseñó a que todo eso está abolido, a que la Torá ya no existe, a que la Torá ya pasó, que ahora está
como lo dicen, viviendo la gracia. Y la gracia siempre existió. Yeshua trajo gracia sobre gracia, pero la gracia siempre existió desde Bereshit, desde Génesis. Yeshua dijo que Él no vino a abolir la Torá ni los profetas, que Él vino a darle la correcta aplicación e interpretación. ¿Sí? Se le ha llamado o mal llamado Nuevo Testamento, cuando realmente es el pacto renovado, lo que vino a hacer Yeshua, a renovar su pacto, porque habíamos transgredido la Torá. ¿Sí? Entonces mire cómo erróneamente vivimos engañados. Qué importante es que tengamos un tiempo y usted comience a averiguar cómo se crea esta religión del cristianismo. ¿Por qué anunciaron que la Torá está abolida cuando nuestro Abacados nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, su Torá, no pasará? ¿Qué enseñaba Yeshua? Yeshua enseñaba Torá. ¿O qué cree que enseñaba Yeshua? Él guardaba Shabbat. Él guardaba cada fiesta que ha instituido nuestro Abba, que ha dejado nuestro Abba en su palabra, en su Torá. ¿Sí? Muchos sí predican Torá, porque toman de Génesis, de Éxodo, toman de estos libros, pero no lo viven, no lo aplican. Y eso no es así. Yeshua dijo que cualquiera que lee estas palabras, las escucha y no las pone por obra, él los compara con un hombre insensato. ¿Sí? Algunos afirmaron que la iglesia nace en Hechos, en el libro de Hechos, y no es así. Afirman que nació con un Pentecostés. No, el Pentecostés siempre estuvo. Si usted lee, desde Moisés ya hubo en el Sinaí un Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Yeshua cuando estaban todos reunidos? Estaban allí celebrando Shavuot, las fiestas de Pentecostés, pero no porque allí nació la iglesia. Hay tanto que aprender porque por desconocimiento se pierde todo un pueblo. ¿Sí? Entonces, mire, esos primeros creyentes gentiles que entraron al cristianismo crearon un rechazo a todo lo que tenía que ver con lo hebreo, con las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque así lo fueron enseñando, porque no querían que se siga predicando la verdad. No podemos seguir en el error, no podemos seguir creyendo lo que nos dijeron, sino que tenemos que comenzar a averiguar. La iglesia de hoy o el cristianismo está tan apartada de las raíces hebreas, están sin un fundamento verdadero. La raíz del pueblo de Israel es la Torá. La iglesia de hoy, el cristianismo, ha separado y ha rechazado todo lo que tiene que ver con la Torá, la fe de los profetas, los mandamientos que están dentro de la Torá. Han rechazado al mismo Mesías hebreo, llamándolo por su verdadero nombre como debería de llamarse, Yeshua, y han seguido a un Mesías gentil y griego de ojos azules que nació en una fiesta pagana llamada Navidad. Y es más, usted verá muchos celebrando Navidad por falta de conocimiento. ¿Qué más podemos decir? Que la iglesia cristiana no enseña lo que debe de enseñar, ¿sí? No enseña que el Abacados nos ha dejado instrucciones alimenticias, pero no, la iglesia cristiana enseña a comer cerdo, a quebrantar la Torá, los mandamientos del Padre. ¿Y qué han hecho? Han enseñado a celebrar fiestas paganas y han rechazado lo que es lo santo, porque han preferido lo profano.
Esto es lo que ha entrado a la iglesia cristiana desde hace mucho tiempo. Engaño, mentira, falsedad. Pero bendito el Eterno, que su palabra es fiel y está sacando a muchos de este sistema babilónico que nos ha traído falsas creencias. Y nuestro Abacados en este tiempo está restaurando su verdad en todo el mundo. Él está trayendo de nuevo a sus ovejas perdidas de la casa de Israel, de las que habla Yeshua. Yeshua dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas que se gentilizaron entre las naciones y que ahora está resucitando la verdadera asamblea de Israel en todos los países del mundo. ¿Sí? El Abba está tocando a personas que se encuentran dentro de la iglesia cristiana, sumergidas en el error. ¿Para qué los está tocando? Para que vuelvan a su verdadera raíz, para que reciban la identidad, para que vayan a sus raíces originales y les sirvan al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, al Elohim de Jacob, al Elohim de promesas, a ese Elohim que levantó a Yeshua, y no a este sistema religioso babilónico, y no a este sistema religioso que ha transgredido la Torá, no a un sistema religioso más que lo llamaron cristianismo. El Eterno está restaurando todas las cosas que fueron dañadas por Babilonia. Nuestro Mesías viene pronto, pero Él no viene como se nos hizo creer por la iglesia. Él viene por su pueblo restaurado, por el pueblo de Israel, que hemos sido injertados por medio de Yeshua. Ahora nosotros, que somos ese Israel, ese remanente. La palabra nos enseña en Hechos capítulo 3, verso 21, que el Mesías está siendo retenido en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas totalmente. Nuestro amado Yeshua tiene que permanecer en el cielo, retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus profetas desde el tiempo antiguo. Eso es lo que está aconteciendo. No es un movimiento más. No, no es que nos hemos judaizado. Es que el Abba está moviendo a su remanente y los está juntando, los está llamando, porque este tiempo de restauración ya está llegando y ya está en muchas naciones. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y la Torá está siendo restaurada. Muchos están volviendo a la Torá de Adonai, a la fe de los profetas. El cristianismo nunca ha tenido raíces hebreas, ya que este sistema religioso salió propiamente del catolicismo y fueron los padres de la Iglesia romana quienes aprobaron la creación del cristianismo como una nueva religión. Y además, el catolicismo es un híbrido del judaísmo, ¿sí? Tristemente, aunque muchas personas se apartaron de los nazarenos del primer siglo, este sistema religioso, el cristianismo fue creado por estos padres apologistas, que fueron los directos responsables de que se apartaran los nuevos creyentes de los verdaderos discípulos de Yeshua. Qué importante es saber la verdad que ha estado oculta para muchos cristianos por siglos. Es de suma importancia saber de dónde nos ha venido tanta falsa doctrina creada por hombres para engañar a los creyentes. Es importante conocer los orígenes del cristianismo y de dónde nos trajeron tanta desviación de la verdad de nuestro Elohim, que es su bendita Torá.
Es importante saber quiénes inventaron el sistema religioso que nos ha regido por muchos años, el conocer su origen y cómo es que el cristianismo se separó de todas las raíces hebreas, de la Torá, del Mesías judío y su enseñanza. La verdad nos hace libres. Es tiempo de que todos conozcan esa verdad. Es tiempo de conocer toda esa historia que es básica para llamar la atención a todos aquellos amigos creyentes que siguen el cristianismo y para que revalúen todo aquello erróneo que les han enseñado desde pequeños, tal como estuvimos nosotros, engañados, ciegos, pero la venda se nos fue quitada porque nuestro Abacados nos llamó. Él es nuestro buen pastor y escrito está que las ovejas oyen su voz y le siguen. Este es el tiempo donde un remanente está siendo despertado, está siendo llamado y ese remanente está corriendo tras la voz de su amado. Este es el tiempo que todos aquellos amigos creyentes en una religión llamada cristianismo salgan, quiten ese yugo pesado que está sobre sus hombros y comiencen a buscar su restauración al Elohim de Israel, a conocer y vivir sus mandamientos, su instrucción, a conocer al Mesías verdadero, quien es un judío de la tribu de Judá, y llamarlo por su verdadero nombre, Yeshua, este que es el prometido en las escrituras hebreas. Miles de creyentes cristianos deben pedir revelación al Ruach del Eterno para que les muestre la verdad sobre la asamblea de Yeshua, sobre la asamblea de Yeshua HaMashiach, en vez de continuar creyendo y siguiendo a toda doctrina de error, doctrina separada de la verdad, de la raíz que es la Torá. Muchos fuimos engañados por años por esta falsa doctrina de error. Fuimos engañados por estas enseñanzas traídas de Babilonia, pero el Lava nos despertó. Pero hay muchos que aún siguen estas doctrinas, porque así fueron enseñados por siglos. Pero nuestro amado Abba nos exhorta a que salgamos de todo este sistema babilónico que ha engañado a muchos. Y en el libro de Revelación o Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y la misma escritura también nos dice en Jeremías: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no las tomaremos. Pero sé que en este tiempo hay un remanente que sí está tomando. Hay un remanente que sí está diciendo: tomo la verdad y dejo toda mentira y todo engaño. Hoy decido salir de Babilonia. Hay un pueblo que está diciendo: hoy decido dejar atrás toda falsa enseñanza, porque escrito está que conoceré la verdad y la verdad nos hace libre. Esa verdad ha llegado a tu vida. Amén.